Hola, buenas tardes. Vamos a estar el día de hoy compartiendo con Nidia Galeano. Ella nos va a contar un poco de su historia de vida, un poco de algunas cosas curiosas también frente a la discapacidad visual. Y le vamos a ceder entonces la palabra para que nos comparta esas experiencias que ha tenido a lo largo de su vida y de su formación. Te cedo la palabra, Nidia. Ok, muchas gracias Camila. Bueno, mi nombre es Nidia Galeano Vélez, soy de profesión psicóloga y magíster en psicopedagogía escolar. Perdí la visión a la edad de 12 años debido a un glaucoma congénito. Esto a raíz de algo que nací con esta enfermedad, digamos que en el transcurso de estos 12 años de vida se fue, digamos que generando el progreso y fue algo crónico, pues hasta los 12 años tuve visión y a raíz de esta dificultad perdí la visión. Eh, a partir de este momento entré al mundo de la discapacidad visual, donde fue pertinente a aprender todo lo que es las herramientas tiflológicas, entre ello el sistema Braille, lo cual fue algo muy importante para mi vida personal y académica, porque eso me ayudó, por supuesto, a estar a la par de las demás personas en todo el ámbito académico, desde primaria hasta mi universidad. Es algo bastante interesante porque pues de alguna manera aprende uno a estar en comunicación desde lo escrito y por lo tanto pues yo como persona ciega recomiendo mucho que desde la niñez se inculque este método alternativo para personas con discapacidad visual. ¿Y de qué se trata el sistema Braille? Es un método de lectoescritura táctil, ¿cierto? Para ello se utiliza la herramienta pizarra y punzón. Se escribe de derecha a izquierda y se lee de izquierda a derecha. Aparentemente, en los inicios del aprendizaje se ve un poco complejo, pero luego de tener allí la práctica se vuelve algo bastante fácil y ágil de leer. También soy una persona que conoce, digamos, que el medio de las herramientas tiflológicas porque llevo 6 años trabajando como docente tiflóloga en Antioquia. Entonces, por lo tanto, doy fe que, digamos que utilizar este tipo de herramientas ayuda mucho a niños, niñas y adolescentes, estudiantes, por así decirlo, en los colegios, porque pues digamos que genera autonomía, independencia y por lo tanto pues lo recomiendo. Camila, no sé si de pronto tienes alguna inquietud en relación de mi exposición o no sé, si hay algo más por decir. Listo, muchas gracias, Nidia. Eso está muy interesante todo lo que nos cuentas. También es una forma de reconocer, pues porque digamos que en la universidad tenemos estudiantes también con discapacidad visual y que es muy importante que tengamos en cuenta esa importancia del braille que también tiene en la educación superior, ¿cierto? No solamente en instituciones educativas, en educación media y primaria, sino que también en educación superior, como es de fundamental el braille. Correcto. Entonces, súper interesante. Bueno, tenemos unas preguntitas, unas de pronto más de curiosidades, entonces voy a ir haciéndote de a una pregunta y las vamos contestando. ¿Listo? Correcto. Bueno, una de las preguntas es, ¿todas las personas con discapacidad visual saben braille? No necesariamente, porque no a toda o a todas las personas les gusta. Y más ahora en los últimos tiempos que está muy de boga las herramientas tecnológicas adaptadas. Entonces ya por lo general es más práctico
aprender a usar un computador que el braille, pero con esto no quiero decir que el braille de pronto haya perdido vigencia, no, solamente por lo que implica lo práctico, porque escribir braille o un texto en braille pues implica 3, 4 páginas, ¿cierto? Y mientras que en un computador pues no se genera, digamos que ese volumen y es más práctico para a la hora de imprimir, de comunicar, porque tenemos barreras aún todavía en relación del braille porque no todas las personas lo conocen, no toda, digamos que en la vida académica es complejo porque no todo el colectivo docente lo conoce. Entonces a veces la persona se siente un poco frustrada porque escribe, pero no tiene ese, digamos que con la persona que se comunica, por así decirlo, cómo lo lee, ¿cierto? Porque no lo sabía hacer, entonces a veces se genera frustración. Entonces sí, tenemos todavía que hacer, digamos que muchas campañas en relación de la importancia del braille. Y por eso no todo el mundo está motivado a aprender, por, digamos, por lo que acabé de enumerar, ¿cierto? Sí, además, pues yo ahí agrego una cosita y es que las personas con baja visión no necesariamente son, Claro. digamos, Uh-huh. aprenden el braille Exacto. porque todavía digamos que su resto visual Uh-huh. pues les permite aprender en Y tinta, aunque sea en un eso. tamaño más grande. Exacto, ¿Sí? trabajan desde la convencionalidad, entonces prefieren ser más ágiles y de hecho es mejor así que trabajar el braille, claro. Listo, bueno. Con relación pues también a eso, a las áreas tiflotecnológicas, ¿cierto? Que nos mencionabas allí. Uh-huh, Entonces, ¿cómo? Una de esas preguntas curiosas es uh-huh, cómo una persona ciega o una persona con baja visión uh-huh. accede al computador, o sea, cómo se ubica para utilizar el computador, para saber cómo escribe. Ok, bueno, ahí es muy importante, digamos que aclarar, la persona ahí no es que tenga, digamos que un teclado especial, ni mucho menos. Es debido a un lector de pantalla. Para las personas ciegas se utiliza el lector de pantalla JAWS. Obviamente para esto, como todo en la vida, hay que tener un entrenamiento, practicar demasiado para conocer, por así decirlo, la nomenclatura del teclado porque reitero, no es que se utilice un teclado diferente, ni mucho menos, es tal cual, solamente es que la persona ciega lo memoriza, como lo hace, digamos, una buena secretaria que de hecho ya no mira el teclado, sino que ya tiene tan interiorizado dónde está la ubicación de cada tecla, que eso lo hacemos nosotras las personas ciegas, ¿cierto? Gracias a ese lector de pantalla que nos enumera, que nos lee todo lo que aparece ahí en pantalla. Y para los de baja visión se utilizan son los magnificadores de pantalla, o sea, amplifica todo lo que está ahí. Ellos sí pueden trabajar con el mouse, ¿cierto? Siempre y cuando sigan teniendo, digamos, que ese remanente visual que les permite trabajar visualizando la pantalla, teniendo este apoyo. Entonces es de esa manera que se tiene, digamos, que la autonomía y el trabajo en un ordenador o computador. Súper clara esa respuesta, muchas gracias. Bueno, ahora, ¿cómo sueña pues cuando está dormida una persona con discapacidad visual? ¿Cómo es ese proceso? ¿Conoces de pronto, pues desde tu experiencia y si conoces de pronto experiencias de otras personas también, súper bueno que nos las cuentes un poquito. Ok, bueno, ahí sí, digamos que eso varía mucho porque la experiencia es diferente dependiendo. Si yo que tuve visión, sueño viendo, reconociendo colores, formas, ¿cierto? Se sueña, entonces yo sueño común y corriente, así como lo harías tú y bueno, y el público en general. Cuando una persona nace ciega, sí no tiene, digamos, que ese acceso a esa información del entorno y de lo que lo rodea porque no conoce, o sea, no tiene cómo hacerse una forma o una imagen, por así decirlo, de cómo es la luna, cómo es el sol, cómo es el árbol, porque ellos no tienen esa posibilidad de conocer, ¿cierto? Entonces, el cerebro, digamos, si bien de manera táctil sí lo hacen porque pues la mayoría de personas se les hace ese acercamiento, porque esa es la idea, que ellos conozcan lo que nos rodea, bueno, todo lo que está en nuestro entorno. Para el cerebro eso no lo va a captar así tan fácil, ¿cierto? Entonces el cerebro está a blanco y negro, por así decirlo. Entonces los que nacen ciegos
sueñan, pero no ven, o sea, no tienen, es que es un poco complejo explicar, ¿no? No hay manera de cómo ellos puedan expresar lo que vieron, porque el cerebro no tiene manera de cómo reproducir esa imagen que aparece en el sueño, ¿cierto? Mientras que las personas que hemos tenido visión, sí lo podemos hacer. O sea, nuestro cerebro, en mi caso personal, aún sigue siendo, entre comillas, engañado, porque si bien no veo, para él sigo viendo. ¿Sí me hago entender? Entonces, en esa Exacto. parte es comunico, o sea, sueño viendo como si tuviera visión, ¿cierto? Ajá. Sí, yo creo que es por eso. Algo fundamental es que si adquiriste o no la visión, o la Exacto, discapacidad visual, perdón. eso. De acuerdo a eso, claro, ya tenías, pues por ejemplo en tu caso ya tenías la visión de muchas cosas, de Uh muchas -huh, formas, uh entonces -huh. tu cerebro quedó con eso guardado, ¿cierto? Digamos que la Correcto. memoria lo guarda. Pero una persona Ajá. que nace ciega, entonces digamos que sus sueños son así como persona ciega, entonces son con olores, son con sensaciones, sonidos, más no con una imagen eh, No, uh -huh. de la cosa, ¿cierto? Pues del Eso, objeto o de la ellos no persona. tienen eso, ellos no tienen manera de representar eso en la parte cognitiva del sueño, no hay manera. Ajá. Bueno, y tú, de acuerdo a lo que has conocido pues a lo largo de tu vida, ¿crees que una persona ciega prefiere relacionarse más con otras personas ciegas que con personas que ven o es indiferente? Ah, no, Pues no, eso desde tu sí, perspectiva y desde lo que conoces sí, de claro. pronto compañeros o... Ujú. No, no, Camila, eso ahí es indiferente, o sea, de hecho sería algo, entre comillas, y perdón el término, anormal, que yo como persona ciega solo quisiera interactuar con personas con discapacidad visual. O sea, eso no sería lo ideal, porque entonces sería meter ahí a todo el mundo en una cajita ahí, por ejemplo, soy de color negro, solo quiero tener amistades de color negro, eso no hace parte de, o sea, una interacción sana no sería esa, ¿cierto? Entonces, no, no, por supuesto que hasta ahora no conozco a alguien que solamente quiera hacer eso, porque entonces ya, como le digo, ya uno entraría a mirar otras partes ahí más de lo psicológico, de lo psicosocial, porque no tendría por qué ser así, ¿cierto? No tenemos la oportunidad de relacionarnos con todas las personas de nuestro entorno social, ¿cierto? La vida académica, o sea, porque es que mire, si lo dejamos ahí, como encerrarlo ahí, entonces yo no podría como persona estar en otros contextos, eh, porque entonces eso sería algo inalcanzable, ¿sí me entiende? Tendría que reducirme a un nicho muy cerrado porque eso no sería lo ideal, pues no, eso no está dentro de los parámetros normal de una buena socialización e interacción con el mundo, ¿cierto? Social. Así es. Sí, porque ese es uno de los mitos que se tiene. ¿Por qué? Eh, Porque es que a veces las personas ciegas andan en grupitos, ¿cierto? Uno los ve en grupitos y así, pero ajá. no quiere decir que porque en algunas ocasiones anden en grupito, no se relacionen con otros tipos de personas, ni les guste entablar amistades con otras personas que no Es, tengan la discapacidad. de hecho, Entonces, acá en Medellín, perdón que te interrumpa, pues es una ciudad muy grande ya y no pues no, no sé, no necesariamente uno tiene que ver los grupos de personas ciegas todo el tiempo junticas. Por ejemplo, en el metro, pues en el sistema metro por lo general se ve mucha persona que va sola, por así decirlo, ¿cierto? Entonces, exacto. llegan unos momentos que hay unos encuentros y lo demás, y bueno, vamos a tomarnos un café y nos encontramos 3, 4, 5 personas, pero eso no quiere decir que todo el tiempo va a ser así. Listo. Bueno, Nidia, muchas gracias. Vamos con la última pregunta. Pues con esa ya terminaríamos. Ok. ¿Qué barreras son las más comunes que encuentras en el entorno? Que tú dices, no, es que, no sé, un ejemplo, yo voy a coger el bus y no, siempre me encuentro con tal cosa. O Ujú. sea, las barreras que para ti sean como las más presentes en el entorno. En el entorno físico, esa es la principal barrera. La arquitectura es la que no nos permite tener una movilidad autónoma porque no hay una buena señalización, no en todos los lugares vamos a tener líneas podotáctiles, ¿cierto?
En los barrios populares eso se ve demasiado, si no lo tenemos en los sitios céntricos, pues mucho menos en los barrios populares, que es donde vive mucha persona, ¿cierto?, con discapacidad visual y se encuentra con estas barreras físicas que la verdad hacen que nuestra autonomía no sea la más eficiente y por lo general uno tiene que estar pidiendo el favor de que le ayuden a cruzar una calle, de que cómo poder avanzar en ciertas cuadras que no hay aceras y está llena de vehículos. O sea, es muy complejo. Medellín, en esa parte sí aún todavía tenemos que hacer mucho esfuerzo por ese cambio. Y en segundo lugar, pues tenemos la barrera de actitud, ¿cierto? Actitud, ¿cómo es que se dice? Perdón. Actitudinal, barrera actitudinal. Ay, gracias, sí. Esa parte todavía, o sea, porque hay muchos mitos, muchos paradigmas equivocados en relación de cómo la persona ciega puede llevar una vida común y corriente. Aún se piensa que una persona ciega no puede tener pareja, no puede tener hijos, no puede trabajar, no puede salir sola, o sea, en relación de eso todavía tenemos que trabajar mucho. En ese imaginario de las personas. Exacto, sí, Bueno, señora. y hay una última cosita que se me ocurrió de acuerdo pues a eso que estabas mencionando. Ajá. ¿Cómo entonces las personas pueden abordar a una persona ciega para brindar un apoyo? ¿Cómo es Ok. lo adecuado? Lo adecuado es primero saludar, ¿cierto? Y preguntar cómo te puedo ayudar, ¿cierto? Entonces ya la persona informa, por favor, me puedes prestar tu hombro, tu brazo, ¿cierto? El izquierdo o el derecho, porque eso sí va de acuerdo como a cada habilidad. En mi caso personal, por lo general, me gusta prenderme del brazo derecho de la persona. Entonces ahí lo importante es saludar y preguntar cómo te puedo ayudar, ¿cierto? Y ya la persona ciega pues nos informa qué es lo que quiere y cómo es que él quiere que le ayude, ¿cierto? Eso es fundamental. Ok, sí, porque a veces pues yo he podido evidenciar que abordan a la persona ciega, simplemente la agarran del brazo y se la llevan como pensando para dónde van, pero realmente no se comunican, no hay una comunicación real Sí, con la persona. Bueno, exacto. y Nidia, ¿cómo debemos referirnos a una persona ciega? Bueno, persona con discapacidad visual, aunque la palabra ceguera es un término aceptado, solo que suena un poco como agresivo, entonces hay algunos no les gusta que lo nombren así, ¿cierto? Y se pueden molestar, pero es un término que se puede usar y el más fácil y que no vaya de pronto a generar molestia en el otro es persona con discapacidad visual, porque la palabra del término diminutivo, cieguito, cieguita, eso no se debía usar, pues no, porque eso es como disminuir y volverlo a uno por una cosa súper pequeñita, sin importancia, y entonces, claro, como que se pierde la propiedad como por el otro, de que el otro también es importante, y algo muy interesante en tener en cuenta que a nosotros como personas con discapacidad visual no nos deben digamos que de determinar en primera medida por nuestra condición. Antes de tener o de ser persona con discapacidad, somos persona como tal, ¿cierto? O sea, no, a nosotros no nos define una discapacidad, no, nos define nuestra personalidad con la cual nacimos, porque a veces como que se quedan es ahí como en la discapacidad y no digamos que no se amplía la información de esa persona, o sea, para que es buena, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, Porque lleva una vida común y corriente, o porque se llama Nidia. ajá. Sí, sí me hago Digamos entender. que yo lo que recalco ahí es eso, o sea, primero, antes de persona con discapacidad, eres una persona y entonces esa Eso, persona tiene un nombre. En este caso, eso, Nidia se llama Nidia. Yo no voy a ir eso, por la calle, hey, persona con discapacidad, hey, no, yo voy por la calle diciendo, Nidia, vamos para tal lado. Yo eso, no le estoy diciendo, digamos, el diagnóstico, porque es que ya no es un diagnóstico. Digamos que eso. eso hace parte de su vida, pero no es lo que la define. Entonces ahí es súper importante que lo Es, tengamos en cuenta. exacto.
Bueno, Nidia, ha sido un placer conocerte, conocerte en este espacio, que las personas puedan conocer tu historia un poquito, porque también es algo rápido, un poquito más centrado en esas barreras, en esos apoyos, en cómo el braille ha sido significativo en tu vida. Entonces, Ujú. voy a detener la grabación, te agradezco mucho. No, a eh, usted. Muchas gracias por la invitación y bueno, por aquí estaremos prestos a seguir haciendo toma de conciencia en relación de la discapacidad visual, que es lo que me atañe. Muchas gracias, sí, Camila. es con mucho gusto, muchas gracias a ti por aceptar la invitación.